Videos para el maestro. Matemáticas, tercer grado. Bloque 1. 8. Teorema de Pitágoras 1. Usos y aplicaciones del teorema de Pitágoras. ¿Qué uso se le puede dar al teorema de Pitágoras? ¿En qué situaciones este teorema nos ayuda a calcular distancias que no pueden medirse directamente? Maestras y maestros, soy Gabriel Calderón López. Bienvenidos. El teorema de Pitágoras tiene utilidad en situaciones reales cuando, por ejemplo, queremos conocer algunas distancias que no ofrecen facilidades para medirlas de manera directa. Puede usarse principalmente en situaciones de construcción, donde algunas estructuras o son muy grandes o es muy difícil acercarse al lugar donde se construirá algo, pero que se cuenta con la facilidad de hacer mediciones o tener las medidas de un triángulo real hipotético que puede permitir el cálculo de la distancia deseada pero inaccesible. He aquí un ejemplo. Una antena de 12 metros de altura que se colocará en lo alto de una construcción tiene que sujetarse con al menos 3 cables que se conectan a los 10 metros de altura de la antena y deben anclarse a 3 metros de distancia de su base para darle estabilidad. ¿Cuántos metros de cable deben comprarse? Al hacer un esquema del problema, notamos de inmediato que se puede interpretar con un triángulo rectángulo, cuyas medidas de los catetos son 10 metros y 3 metros, y se requiere calcular la hipotenusa que representa a uno de los cables. Evidentemente, la fórmula del teorema de Pitágoras es útil para calcularla. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Al sustituir las literales por los datos del problema, tenemos 10 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a C cuadrada. Y al hacer las operaciones, se tiene que ese cable debe medir 10.44 metros. Como se requieren al menos 3 cables, han de comprarse 31.32 metros cuadrados, más un excedente para sujetarlo a la antena y a la base. Maestras y maestros, busquen con sus alumnos estructuras que permitan problematizar con el uso de triángulos rectángulos, tanto en la escuela como en las cercanías, si es posible trabajar en exteriores. Y busquen distancias que se pueden calcular haciendo triángulos hipotéticos que los estudiantes pueden dibujar en sus cuadernos. Veamos un posible ejemplo de una escuela rural. Una escuela ha conseguido recursos para colocar una lona que cubra un patio. Esta lona debe sujetarse de pilares de 4 metros de altura en un extremo y de pilares de 7 metros de altura en el otro extremo. Si el patio tiene 22 metros de ancho, ¿cuál es el largo de la lona que debe adquirirse? Procuren que las alumnas y los alumnos sean los que encuentren el triángulo rectángulo y sus medidas para que después hagan el planteamiento matemático necesario para su resolución. Maestras y maestros, no duden en aplicar el teorema de Pitágoras en ejemplos de otras asignaturas, incluso en aquellas de un grado anterior, por ejemplo, física. En segundo año, los estudiantes resolvían problemas de vectores con el método gráfico. Ahora pueden hacerlo con el teorema de Pitágoras. He aquí un caso. Un nadador quiere cruzar un río de manera perpendicular a su cauce. La velocidad de ese nadador es de 1.5 metros sobre segundo. La velocidad del agua en ese río es de 3 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad total del nadador? Maestras y maestros, permitan que los estudiantes analicen y diseñen el esquema acomodando los vectores y los datos de modo que pueda plantearse la solución con el teorema de Pitágoras. Apóyelos cuando considere necesario, pero sin darles la respuesta. Por último, les hago una recomendación que considero de suma importancia. Pidan a sus estudiantes que ellos mismos planteen problemas que se resuelvan con el teorema de Pitágoras. Díganles que ustedes los resolverán y que ellos también deben tener la respuesta para verificar que ustedes procedieron adecuadamente.
El acto de plantear problemas y no solo de resolverlos estimula intensamente la capacidad de raciocinio y promueve la mejor asimilación de los conocimientos adquiridos y su puesta en práctica. Maestras y maestros, ¿cuántos problemas de la vida cotidiana que se resuelven con el teorema de Pitágoras se pueden plantear en la escuela y la comunidad? Seguramente ya piensan en algunos. Eso es importante. Muchas gracias y hasta pronto.